¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este comienzo de semana. Arrancamos informándolos, por supuesto, como todos los días, después de un fin de semana con noticias muy positivas en el ámbito deportivo. Los Juegos Olímpicos 2016, bueno, han sido muy positivos para Argentina, ¿no? Con ya la primer medalla de oro, que enseguida nos vamos a detener puntualmente en eso y también contarles la agenda para lo que resta del día de hoy en los Juegos Olímpicos. Pero hay mucha información más también para tratar en este día lunes. Parte de esa información tiene que ver con el índice de desempleo en Argentina, que, bueno, lamentablemente sigue aumentando. Ayer se festejó el patrono San Cayetano en nuestro país. En el marco de ese festejo, de esa celebración, la Iglesia pidió justamente, o en realidad volvió a advertir sobre el desempleo en nuestro país. Lo tomaron estos los medios de comunicación, además de la característica foto del Potro, que tuvo una gran victoria este fin de semana en los Juegos Olímpicos. Clarín decía también, tapa Clarín. La Iglesia advirtió otra vez por el desempleo, lo tomaba también La Nación. Insistió la Iglesia en su reclamo por el desempleo y Página 12 decía PAN, paz y trabajo, que es de alguna manera lo que se le pide a San Cayetano, ¿no? Agrupaciones de trabajadores informales ayer se movilizaron desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo. Son uno de los temas más importantes de agenda a nivel nacional y lo vamos a ampliar con ustedes. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucas? Y tal como dijiste, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, dio un duro mensaje para tratar de superar el desempleo en el marco de la tradicional peregrinación que se realiza al santuario de San Cayetano en Buenos Aires y que se ha replicado en todas las provincias. Poli aseguró en su homilía que es necesario luchar contra el desempleo y la desigualdad y llamó a la compasión con el prójimo, así como reclamó progreso, paz y justicia. En su homilía, Poli apeló a la conmemoración del bicentenario de la independencia para cuestionar la desigualdad social que aseguró hay en este momento. Dijo, el acta de la independencia alcanzará su plena vigencia cuando las familias más postergadas tengan casa digna, donde no falte salud, educación y un trabajo digno y honrado. Bien, también se leyó, o por lo menos se destacó una carta que días atrás había enviado el Papa Francisco, ¿no? Pidiendo por esta misma situación, mejorar las condiciones o advertir sobre las condiciones de desempleo en nuestro país, ¿no? Exactamente, Poli recordó la carta que ya se conoció la semana pasada del Papa Jorge Bergoglio, donde pidió y advirtió sobre la desigualdad y sobre la falta de empleo en Argentina. Y recordemos un poco, Lucas, que esta conmemoración y estas palabras de la Iglesia se dan en el marco de todo el problema del desempleo que hay en Argentina y que admiten tanto desde el gobierno con las cifras oficiales. ¿Cuáles son, Vero, como desde la UCA? Bueno, por ejemplo, los diarios publican los últimos datos del Observatorio de la Universidad Católica Argentina, donde aseguran que unos 10 millones de personas sufren problemas de empleo. Asimismo, el INDEC aseguró que la actividad industrial cayó 3.3% en el primer semestre, que la construcción se desplomó 12% y que en ese rubro se perdieron en junio más de 60.000 puestos de trabajo. Recordemos que el rubro de la construcción es uno de los que más empleo mueve a nivel nacional. Muy bien. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me imagino que tenemos mucho, ya lo dije al principio, sobre la gran actuación que tuvo Argentina este fin de semana en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, hay bastante sobre eso, pero además también porque la actuación argentina dejó un par de imágenes que se volvieron virales y estuvieron instaladas durante todo el fin de semana, especialmente en Twitter. Muy bien, enseguida nos vamos a meter en ese detalle que es bastante interesante, pero hablemos ahora de esto que les estábamos comentando anteriormente, ¿no? Los índices de desempleo bastante negativos en nuestro país. Vamos a ver si tuvieron repercusión. Sí, hay un montón de gente que, bueno, por supuesto, lo que está haciendo es politizar este tipo de cosas, poniéndose de un lado y del otro de la vereda, o si lo queremos llamar de otra forma, de la famosa grieta que existe en el país. Por supuesto, ya no se habla tanto del tema, sino de cómo los medios abordan el tema. Por ejemplo, hay alguien que decía, o publicaba esto en su propia cuenta, decía, cuando te corre la iglesia con el desempleo y no te queda otra que ponerlo en tapa. Y comparte a su vez el tuit de otra persona que ponía la tapa de Clarín y La Nación, que también había puesto, parece
parece que la cosa está brava porque están obligados a ponerlo en tapa, ¿no? Como diciendo, ahora que cambió el gobierno no deberían estar estos temas en tapa y sin embargo estos diarios particularmente destacan esta cifra que estaba revelando la Iglesia, ¿no? Otros decían, la Iglesia advierte sobre el crecimiento del desempleo. Qué bueno, dice, en 12 años no advirtieron el crecimiento del choreo. También hay mucho palo contra la Iglesia, especialmente después de conocerse, ¿no?, el famoso episodio de José López, las bolsas de dinero y las monjas involucradas. Otros, por supuesto, bueno, cuando alguien comparte, contesta. Y esta persona dice, le contesta a Clarín y le contesta a la periodista Nancy Pasos y le dice, la Iglesia acordándose después de más de 10 años que hay desempleo, dice, o se quedaron ellos sin empleo. Bueno, esto es lo que estaba cuestionando, ¿no? Otro dice, la Iglesia pide por el desempleo, dice, los mismos que guardan los bolsos con guita, dice, robada al Estado. Y arroba acá al Papa, a Radio Mitre, y le dice, no tienen cara los ñoquis. Así que bueno, estaban bastante duros. Otro dice la Iglesia que tiene santo para el trabajo, pero que le importa el desempleo. Dice, pero santos para la pedofilia y la corrupción no les interesa. Nadie sale indemne de acá. Finalmente alguien dice en septiembre, casi leo lo de las jubilaciones, que ese tema lo vamos a abordar en un rato. Lo que quería decir, esto en realidad hay muchísima gente que lo que estaba criticando también era esto, destacando que los medios ahora hablan del desempleo, pero en realidad, recordemos algo, la tapa y los informes de la Iglesia también habían estado durante la gestión de Cristina, claro, ocupando los títulos principales y también dando las cifras de pobreza en el país. Bien, enseguida me cuenta, como ya nos adelantaba ahí, el tema de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque otro de los temas de agenda de los medios de comunicación tienen que ver con esto. Suben 15% las jubilaciones y también la asignación por hijos. Recordemos que esto ya está determinado por ley, ¿no? Vamos a ver lo que decían las actualizaciones de los medios de comunicación. En nuestra provincia, lo tomó Los Andes, suben 15% las jubilaciones y la asignación por hijo. El Sol también decía lo mismo y Sitio Andino decía jubilaciones y pensiones suben desde el mes de septiembre. Ampliemos la información. Pero bueno, los medios aseguran que la próxima semana o hacia fines de esta, el gobierno anunciará este aumento de las jubilaciones y pensiones y todas las prestaciones sociales que paga el ANSES, que recordemos, esto está puesto en una ley de movilidad que ya fue aprobada en el gobierno anterior. Los aumentos lo cobrarán a partir desde septiembre y hasta febrero del 2017. El porcentaje de aumento, según las fuentes oficiales, está entre el 14 y el 15%. ¿Quiénes cobrarán este aumento? Bueno, en total son 16 millones de personas las que se beneficiarán, entre los jubilados y pensionados, los que tienen pensiones contributivas, también los que tienen la pensión universal del adulto mayor, que recordemos fue aprobada hace poco en el Congreso, sí, todos los que cobran las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, que son unos 8 millones de padres de niños y adolescentes. En marzo ya se dio un aumento, recordemos, del 15,35%, lo que acumula en estos últimos 12 meses subas del 32%, que son las que están previstas en esta ley de movilidad. Bien, de acuerdo, de alguna manera correspondida con el índice inflacionario, ¿no? Un poquito menos allí. Vamos a ver esta noticia si tuvo impacto en las redes. Claudia, adelante. Bueno, sí, como te decía, hay, por supuesto, y también es bastante previsible lo que se está diciendo en las redes, ¿no? Porque lo que está diciendo mucha gente es, básicamente, que el aumento que le dan a los jubilados no alcanza a los índices que se difunden sobre la inflación. Algunos, por ejemplo, tomaban, en este caso, alguien compartió en Twitter las palabras de Mirta Tundis, que es una legisladora del Frente Renovador, que salió por la radio, y entonces destacaban esto de ella. Decía, en septiembre las jubilaciones van a ser de 5.900 pesos, pero la canasta básica está a 10.000. Esta frase es la que había llamado la atención de muchos. Bueno, ahí, por supuesto, arroba, ¿no?, a todos los protagonistas. Cuando la jubilación mínima estamos hablando. Sí, sí, claro, estamos mencionando, por supuesto, la jubilación mínima. Otros decía, bueno, pone el hashtag ANSES y dice, el aumento de las jubilaciones mínimas es miserable cuando hay una terrible inflación. Dice, ¿qué hacen los abuelos con menos de 5.600 pesos? Otro decía, los jubilados tratamos de sobrevivir. Dice, 4 medicamentos gratis. El horror más grande del expresidente, dice, regalar jubilaciones. Y allí, bueno, está tomando también la discusión que estaba en el programa de Desayuno Americano durante la mañana. Otros decía, a propósito del 15% de aumento de las jubilaciones, es una verdadera vergüenza cuando hay 46 de inflación. Dice, es una cachetada para los jubilados. Otro decía, ¿15 a los jubilados?
15% de los jubilados. Si se confirmara esta noticia, se ratificaría la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Bueno, está confirmada, está ratificada y es así. Y finalmente alguien dice, hay que tener cara de piedra, dice, para hacer una conferencia y anunciar un aumento del 15% para los jubilados y para la asignación universal por hijo. Hashtag Macrigato. Esa es la forma en la que cerró su queja esta persona. Los temas más importantes que aparecen en la agenda de los medios de comunicación se los estamos contando en esta primera edición de Universidad Noticias. Ustedes también pueden opinar, comentar sobre cada una de estas noticias en las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalu.tv y también estamos en Twitter, SeñalUTV. Hay mucha más información. Hacemos un corte, ya venimos. Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia de Mendoza, presentó al nuevo procurador, jefe de los fiscales, en nuestra provincia. Estamos hablando del camarista del crimen Alejandro Gulle y justamente el director periodístico de Universidad Noticias, Jorge Fernández, amplía y nos analiza esta noticia. ¿Cómo les va? Bueno, el dato de la semana, que seguramente uno de los datos que va a marcar la semana informativa que hemos iniciado hoy, es la sorpresiva, digamos, designación del candidato a ocupar el cargo de procurador de la Corte de la provincia de Mendoza, que es Alejandro Gulle. El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, se encargó de presentarlo el sábado pasado, al mediodía, de una manera casi sorpresiva, como decíamos, porque en realidad las presunciones periodísticas que habían respecto del tema era la salida del actual fiscal, el actual procurador, que es Rodolfo González, en un tiempo no tan perentorio, y la designación posterior de su candidato del candidato a reemplazarlo. Pero ¿qué pasó? Que a Rodolfo González le salió la jubilación, le resultó rápido el trámite jubilatorio, por lo cual a partir del 1 de septiembre va a estar fuera ya de la estructura judicial y Cornejo, el gobernador, tuvo que salir rápidamente a anunciar a su postulante, a reemplazarlo para que, si los tiempos legislativos que deben convalidar esta postulación dan el tiempo seguro, el 1 de septiembre podría estar asumiendo ese cargo Alejandro Gulle, siempre que el Senado le dé la luz verde a través de las bolillas blancas en una sesión de acuerdo que antes de eso, lógicamente, y según consta en la Constitución Provincial, tiene que pasar por un sedazo también de audiencia pública que ocupará en buena parte la atención de la agenda periodística y pública de esta semana y también de las próximas semanas hasta que Gulle sea votado, su candidatura sea votada en el Senado en una sesión secreta. Pero vamos al por qué es Gulle y no otro el candidato a ser procurador de la Corte. Primero, Gulle es un hombre de la justicia, es un magistrado con 37 años de trabajo en los tribunales y desde 1984 es juez. Primero lo fue como juez de instrucción y luego, desde 1990, se transformó en camarista del crimen de la Sexta Cámara concretamente y tiene un récord llamativo, digamos, es el magistrado que más condenas por prisión perpetua ha dado en lo que va de este último tiempo durante el periodo democrático que vivimos los argentinos y los mendocinos en particular. Lo otro es que Gulle, si bien no es militante radical, tiene afinidad radical desde hace tiempo y siempre su nombre fue mencionado cada vez que había alguna vacante dentro de la Corte de Justicia. Bueno, la hora le llegó y en realidad terminó siendo, en este último periodo, un consejero directo del gobernador para confeccionar todas las reformas penales que se están sucediendo desde que asumió como gobernador Cornejo. Las 9 leyes, alguna letra de Gulle tienen concretamente, y especialmente la reforma del Ministerio Público Fiscal, que es a lo que nos vamos a apuntar y seguramente es lo que se va a desarrollar durante esta semana
para saber de qué se trata el trabajo de los fiscales próximamente y también de los defensores oficiales, porque recordemos que en esta idea también está la de separar directamente el ámbito de los defensores oficiales para trabajar en dos ámbitos distintos y no que estén bajo la misma tutela del procurador. Bueno, de esto se trata. Seguramente en las horas próximas vamos a tener también la voz del candidato a procurador. Veremos esta instancia que hace este profesor de Derecho tanto de la Universidad Nacional de Cuyo como de la Universidad de Aconcagua, que se está proponiendo como procurador de la Corte. Mientras tanto, esta semana estará puntualizada sobre su figura. El análisis puntual de este tema por el director periodístico de Unidiversidad, Jorge Fernández Rojas. Pueden ampliar esta información en unidiversidad.com.ar. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema bastante discutido en los últimos años, la calidad educativa en la provincia de Mendoza. Se va a evaluar según lo que ha impuesto la Dirección General de Escuelas y esto lo tomaban los medios de comunicación. Sitio Andino lo tenía en su portal. Calidad educativa, evaluarán a más de 66.000 alumnos de tercero y también séptimo grado, y también MDZ lo tomaba, 1 minuto para responder. Así se va a evaluar a los alumnos mendocinos. Ampliamos. Quien dio los detalles ante los medios de comunicación fue justamente la directora de la evaluación de la calidad educativa de la Dirección General de Escuelas, Celia Chap, quien aseguró que la evaluación se realizará entre el martes y el jueves próximo, que abarcará 855 escuelas y a 66.000 alumnos de tercero y séptimo grado, que deberán rendir una prueba tanto de lengua como de matemáticas. El encargado de realizar el examen será el maestro de cada grado, la prueba será anónima y no figurará en la libreta de calificaciones. Chab aseguró que no habrá un ranking de escuelas, otra cosa que ha sido muy criticada los últimos años, sino un informe general para toda la provincia que se conocerá a fines de septiembre y que todos los ciudadanos podrán ver en internet. Y después aseguró que cada escuela recibirá un informe particular, que lo conocerán más o menos a fines de noviembre, donde sí les especificarán cuáles son los inconvenientes que ha tenido cada grado de esa escuela. Esta evaluación es una evaluación provincial que se denomina Mendoza Evalúa y Aprende, y en octubre va a venir una evaluación nacional, un operativo nacional que también rendirán los alumnos de la provincia. Esto, recordemos, es parte de lo que anunció el Ejecutivo desde que asumió, que es la evaluación permanente de los alumnos para mejorar la calidad educativa. Algunos temas que se destacan en las redes sociales los compartimos con ustedes. Adelante, Claudio. Bueno, hay un tema que es sensible para todos los mendocinos y tiene que ver con el femicidio de Marina Menegaso y Majo Coni. ¿Por qué? Porque se inicia el juicio en Ecuador y esto ha repercutido en las redes sociales, básicamente porque todo el mundo lo que hace es reclamar justicia. Y ahí lo estamos viendo, se ha creado una cuenta que directamente se llama Marina y Majo, @Marina y Majo, y desde allí van publicando algunas noticias y también, lo primero que están publicando el día de hoy es esto: acompañamos a las familias Coni y Menegaso en este duro momento. Fuerza, gritamos, y #justicia por Marina y Majo. También están los periodistas, en este caso, por ejemplo, el periodista Sebastián Salas de Diario 1 está en Ecuador y desde allí fue compartiendo un montón de información y ahí compartimos algo de él, lo que él está diciendo. Decía, Majo y Marina, el juicio es el hashtag que él está utilizando, la etiqueta, y dice, todavía no llegan los familiares, la calle está cortada porque esperan gran concurrencia de gente. O sea que este no es solo un tema importante para nosotros, también lo es en Ecuador, y todo el mundo espera que se haga justicia. Algunos periodistas lo que hacían también era replicar algunas de las noticias que aparecían en medios, por ejemplo, con 200 pruebas y 40 testigos, dice, mañana comienza el juicio por Marina y Majo. Otros, también utilizando el hashtag, pedían memoria, verdad y justicia para Marina y Majo. También algunos funcionarios, como por ejemplo Gabriel Fidel, decía, acompañamos a la familia de Marina y Majo en el juicio que hoy comienza en Ecuador. Queremos verdad y justicia, y compartía una imagen de ellas. Bueno, esto se había transformado en las primeras horas en una tendencia. Mucha gente estaba repitiendo lo mismo y justamente es lo que todo el mundo espera, ¿no? Que sea justicia. Muchas gracias, Claudio. Un momento de hacer un nuevo corte. Ya venimos.
Hablemos ahora de la exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner, que se enfrentó con la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, judicialmente, ¿no? Esto lo tomaron los medios de comunicación, es el caso de los Andes, ya lo vamos a ver allí en pantalla. Terminó la audiencia entre Cristina y Stolbizer, pero no se cruzaron. También lo tomaba el portal del Sol en nuestra provincia. El abogado de Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a Stolbizer, dijo: voy a destruir a quien se ponga delante de Cristina. Estas fueron las palabras textuales del abogado, justamente. Y MDZ, allí lo estamos viendo, fracasó la mediación entre CFK, Cristina Fernández de Kirchner, y Margarita Stolbizer. Ampliemos, Vero. Bueno, recordemos que esta audiencia a la que estaban citadas es producto de la demanda civil que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le inició a la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, por las denuncias que ella había hecho en relación al patrimonio de la exfamilia presidencial. Justamente esta denuncia era por daño moral. A raíz de esta denuncia es que fueron citadas a una audiencia de mediación que se concretó esta mañana, pero en la que no llegaron a un acuerdo, por lo cual se iniciaría el juicio por daño moral. Según las crónicas, ambas coincidieron en el estudio de la notaria María Notari, que fue donde se realizó la reunión, pero estuvieron en piezas separadas y nunca se cruzaron, sino que la notaria iba de un lugar a otro, llevando la palabra de un lugar a otro de ellas. Primero llegó el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, luego la expresidenta, y más tarde Stolbizer, acompañada por su marido y abogado, y por Silvia Martínez, quien la viene acompañando en las denuncias que se realizaron. A partir de esto, entonces, de que no llegaron a un acuerdo en esa audiencia de mediación, es que se iniciaría el juicio que emprendió la expresidenta, que recordemos es contra Margarita Stolbizer, que ha sido la denunciante en la mayoría de las causas que tienen en el banquillo de los acusados a la expresidenta por enriquecimiento ilícito, entre otras causas. Muy bien, muy completo, Vero, muchas gracias. Vamos a hablar del ámbito deportivo, por supuesto. Hoy, este fin de semana, el seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos en Río 2016 han tenido en varias disciplinas una muy buena performance. Y el más notorio en las redes sociales, sobre todo, ya lo vamos a compartir, es del Potro, justamente porque, bueno, después de mucho tiempo, con varias lesiones, pudo obtener la victoria. El menos esperado, hasta él mismo decía, nadie esperaba que pueda ganar en este enfrentamiento, y le ganó nada más y nada menos que al mejor del mundo, Djokovic. El tandilense Juan Martín del Potro produjo la primera sorpresa de este torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al vencer al serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y quien iba en búsqueda de la medalla dorada, ¿no? 7-6, 7-4 y 7-6, 7-2, así terminó justamente del Potro. Paula Pareto fue otra de las grandes repercusiones de este fin de semana. También la judoka consiguió la medalla de oro, la primer medalla de oro para Argentina en los Juegos Olímpicos de Janeiro. En básquet también hubo un muy buen resultado para Argentina. Aplastó a Nigeria en el debut por 94-66 en el encuentro que marcó el debut del Grupo B de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hablemos ahora un poquito también de vóley masculino, que arrancó con el pie derecho. Argentina se impuso a Irán por 25-23, 26-24 y 25-18 y sumó una importantísima victoria en el difícil Grupo B. El goleador del seleccionado que dirige Velasco fue Facu Conte con 21 tantos, y recordemos también que hay un mendocino en este seleccionado, el mendocino González, que fue clave con 10 puntos allí para el vóley masculino. Y también se enfrentó el seleccionado argentino de fútbol, que no tuvo una muy buena actividad deportiva, según lo que han determinado los críticos del fútbol, pero le ganó finalmente a Argelia en un partido con más lucha y sufrimiento que fútbol, pero de todos modos el seleccionado argentino pudo triunfar. Algunos de los enfrentamientos de las disciplinas más destacadas que ha tenido el seleccionado argentino este fin de semana. Vamos a compartir con ustedes las siguientes placas de las actividades deportivas para el día de hoy, ¿no? Lo que tenemos en agenda. A las 14 horas
horas sigue actuando Juan Martín del Potro. Allí se va a enfrentar con Sousa, el Portugal. Es la segunda ronda de individuales masculinos y se va a jugar allí en el Centro Olímpico de Tenis. Sigue una actividad bastante cargada para Juan Martín del Potro. A las 19 horas se va a enfrentar en dobles con nada más y nada menos que Rafael Nadal y Marc López de España. El compañero allí de dobles del Potro va a ser Máximo González. 22:35, voleibol femenino. Argentina se enfrenta con Brasil. A las 19:50, handball femenino. Argentina se enfrenta con Holanda. También a las 20:30, hockey sobre césped femenino. Argentina versus Japón. Y a las 19:30 horas vamos a tener boxeo. Yamil Peralta versus David Graf de Alemania. Hasta 91 kilos es la primera ronda de la agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el día de hoy. Una tarde cargada para disfrutar de deporte olímpico. Y lo decíamos también anteriormente, tenemos mucho deporte en las redes sociales después de el gran desarrollo que ha tenido el seleccionado argentino. Claudio. Bueno, lo visto, ¿no? Muchos de los triunfos argentinos también tenían que ver con algunas imágenes que se vuelven icónicas porque todo el mundo las empieza a compartir. No era solo la alegría del triunfo, también había mucho de sentimiento patriótico, ¿no? Al alcanzar algunas victorias. Juan Martín del Potro todavía no se clavó una medalla, pero este triunfo ya fue como obtener un oro. Y él mismo daba las gracias con esta imagen. Decía, bueno, ahí lo vemos, agradecía, y esto es lo llamativo. En un ratito nada más alcanzó casi 20.000 retweets y 50.000 me gustas solo esa imagen en la red social Twitter. Bueno, y ahí estamos viendo su cara en el triunfo, ¿no? Otra imagen, y esta es también muy llamativa, es una selfie. ¿De quién? De Paula Pareto, que el día domingo, al otro día de ganar, puso esto. Dice, ¿y si te despertás y tu sueño se hizo realidad? Dice, y bueno, ahí usa todos los hashtags, ¿no?, de Río, y es ella misma con su preciada medalla dorada, la que obtuvo, fue una gran victoria para la Argentina y una de las más celebradas el día sábado. Esta imagen también muy compartida ayer durante todo el día en las redes sociales. Otra, ya estas son las virales de la semana, digamos, del fin de semana. Y tenía que ver con esto, por ejemplo, Pau Gasol, que es uno de los jugadores de básquet de la selección española. Él mide 2 metros 13. Está junto a otra jugadora que mide 1,51 metros. Se hicieron esta foto y todo el mundo la empezó a compartir porque era muy llamativo, ¿no? La diferencia de alturas entre uno y otro. Bueno, estaban todos compartiendo. Ella no es la más baja, igual hay alguien que mide un poquito menos en otra de las disciplinas, pero sin embargo es de lo más llamativo que hubo. También llamativo esto otro que vamos a ver. Se compartió básicamente con estas palabras. Decía, contraste cultural. ¿Qué estamos viendo? A dos jugadores de beach volley. Las jugadoras de beach volley se destacan justamente por no solo su performance, sino también la forma en la que se visten. Esa particular forma que tienen, ¿no?, de usar solamente prácticamente una bikini para jugar, contrastaba con esto, ¿no?, con una jugadora que es musulmana y estaba en el mismo lugar, ¿no?, pero vestida y tapada completamente, solo su cara y sus manos estaban fuera del traje. Bueno, esta es una de las fotos más icónicas que quedó del fin de semana. Otra, y duele mucho verla, lo siento por aquellos que son sensibles, pero bueno, tienen que ver con el gimnasta francés que se fracturó. La imagen dio vuelta, pero por todos los noticieros, en todas las redes sociales. El video es bastante duro de ver porque él, después de saltar por el potro, cae y se quiebra la pierna y se ve de esta forma tan gráfica como la estamos compartiendo. Efectivamente, es tremenda. Y finalmente, otra de las fotos icónicas del fin de semana. Fernanda Russo es la tiradora argentina. Tiene 16 años, es la más joven de todas. Salió en el puesto 20 y así todo ella estaba muy emocionada. Era la primera vez que iba y esta cara lo dice todo, ¿no? Ella estaba muy, muy feliz a pesar de que no había quedado cerca entre las mejores. Sin embargo, para ella era un triunfo enorme y, bueno, nos conmovió a todos el fin de semana. Bueno, muy bien. Allí las redes sociales obviamente también se hicieron eco de la felicidad de todos los argentinos por las distintas actividades que han ido obteniendo muy buenos resultados este fin de semana en los Juegos Olímpicos Río 2016. Vamos a conocer las tendencias para el día de hoy. Bueno, en las tendencias estábamos viéndolo ahí, bueno, lo dijo Verónica, Cristina y Stolbizer son la tendencia. Todo el mundo está hablando de ellas, defendiendo a una, defendiendo a la otra, criticando a una, criticando a otra. Bueno, simplemente es una gran pelea que hay en las redes sociales, diciendo de todo un poco. Muchas de las cosas directamente no se pueden ni leer. También, entre las tendencias se metió Nini Flores. ¿Por qué? Porque él era una leyenda, en realidad ya es una leyenda del chamamé, falleció, hay un montón
montón de músicos que lo están saludando. Es un acordeonista muy reconocido del ámbito y está todo el mundo lamentando su muerte. Sabatella también se metió entre las tendencias porque estaba en un aeropuerto en Santiago del Estero y allí alguien lo empezó a insultar, se empezaron a pelear y finalmente ese escrache terminó derivando en que él no pudiera viajar y se mediatizó cuando alguien filmó toda esa pelea. Y lo de siempre, hashtag buen lunes para que le deseen una buena jornada a quien quiera. Muy bien, nosotros también nos sumamos y les deseamos que tengan un excelente lunes. Gracias Claudio, gracias Verónica. Hasta aquí llegamos con toda la información, por lo menos la primera actualización de la información. A las 21, edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros, como siempre, todos los días nos reencontramos mañana a las 13. Muchas gracias.